Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hacer un punto de inflexión en lo que es el programa, el canal, el contenido. A partir de ahora vamos a empezar con una serie de videos referente al derecho natural. ¿Por qué? Porque considero que es el tema clave para llegar a la esencia de qué es el liberalismo, cómo se interpreta el liberalismo y cómo se lo puede divulgar. Si no hay una noción, una mención al derecho natural, es realmente imposible llegar a la esencia de la cuestión liberal, a la esencia de la defensa y el respeto al individuo, y por otro lugar es imposible, a mi entender, explicar y comprender qué es lo que está pasando en el mundo de hoy. Es clave para mí este tema y es sorprendentemente importante y fundamental que los que amamos el liberalismo y tenemos la idea de divulgarlo, salgamos de ese lugar del economicismo, porque el liberalismo se lo defiende desde un aspecto moral. Están completamente equivocados quienes dicen que el liberalismo es una filosofía incompleta porque carece de un marco moral. Al contrario, el marco moral del liberalismo es ni más ni menos que la representación en la vida social, en el orden social, de los principios inmutables, eternos de la ley natural, que se pueden ejemplificar, por ejemplo, con la ley de oro, que es trata a los demás como deseas que te traten a vos mismo. O su contraparte, la ley de plata, la regla de plata, es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ni más ni menos que es digamos, el inicio, el origen y la definición que todos sabemos, el respeto irrestricto al proyecto del otro, es una remake de esta ley de oro y ley de plata. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? De la interpretación justamente de la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Bueno, vamos a dedicarnos a explicarlo un poco. ¿Qué es el derecho natural? Bueno, la definición tradicional característica es esta, que es el conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. El derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. Esto es muy importante entenderlo, porque en primer lugar, el derecho natural, al ser universal e inmutable, porque emana de la propia naturaleza humana, representa un principio objetivo. Hay un único derecho natural, que lo vamos descubriendo a medida que vamos trabajando con la herramienta que tenemos, que es nuestra mente, que es la herramienta que nos sirve para entender la realidad e interpretar los fenómenos de la naturaleza. Por el otro lado, las valoraciones morales de cada individuo son subjetivas y serán de acuerdo al proyecto y al entendimiento que tenga cada uno de lo que quiere hacer con su propiedad de su propia vida, digamos. Pero es muy importante distinguir esto. El derecho natural es objetivo, es único. Lo que pasa es que él está en continuo, el ser humano está en continuo descubrimiento y elaboración y entendimiento de cuáles son sus principios. Ahora, ese derecho natural, para que sea conocido por todos, para que se difunda, para que nadie quede ajeno al conocimiento de esos principios, necesita, por supuesto, traducirse en una ley humana. Entonces ahí nace el derecho positivo. El derecho positivo, la función que cumple es ser el canalizador de los principios del derecho natural. ¿Ok? Entonces, como dice ahí la frase, el derecho natural actúa como la base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. Es decir,
que el derecho positivo no puede ir nunca, nunca en contra del derecho natural. ¿Ok? El derecho positivo es una interpretación que se da a conocer para el entendimiento de toda la sociedad de los principios y las bases del derecho natural. Esto es muy importante porque en la sociedad de hoy, donde el derecho natural queda al margen, y yo como abogado les cuento que en la universidad, en la Facultad de Abogacía de Derecho, la explicación que te dan del derecho natural dura 15 minutos. Justamente, como en otros casos que hemos hablado, qué sé yo, en economía de la escuela austríaca, en psicología de la obra de Carl Gustav Jung, en derecho es el derecho natural el que está omitido deliberadamente. ¿Por qué? Para adoctrinar a la gente a ser corderos, a ser esclavos del Estado, del poder, que está representado por el derecho positivo. El derecho positivo, en definitiva, es el que termina, y entre comillas lo voy a decir, legitimando el consentimiento y delegación del poder del ciudadano hacia el Estado, ¿no? Pero entre comillas, porque justamente esa manipulación que hacen del derecho positivo, alejándolo del derecho natural, es lo que desvirtúa y lo que nos lleva a la realidad que vemos hoy, ¿no? La democracia en franca decadencia, los sistemas sociales colapsando, el autoritarismo a flor de piel. ¿Cuál es la tesis del derecho natural? La tesis principal del justnaturalismo puede resumirse del siguiente modo: existen ciertos principios en relación con el bien o el mal de carácter universal, leyes naturales o derechos naturales que actúan como un marco supralegal. El contenido de dichos principios es cognoscible por el hombre mediante la razón. El derecho descansa en la moral. Cuando dice existen ciertos principios en relación con el bien o el mal de carácter universal, estamos hablando ni más ni menos que una ética universal. Distinguir el bien del mal es algo objetivo. Todos sabemos qué es lo que está mal. Me gusta siempre una frase que dicen que esa voz que te habla internamente, que es la voz de la conciencia, es el juez que tenés dentro tuyo de tus actos. Es el juez que dictamina si estás en consonancia, estás alineado con la ley natural o estás actuando inmoralmente en forma contraria a la ley natural. Entonces, de vuelta, el contenido, y es muy importante porque muchos de los detractores apuntan a este lugar, el contenido del derecho natural es cognoscible mediante el estudio de la razón humana. Me gusta mucho Lysander Spooner en el texto sobre ley natural, donde pone el ejemplo de los niños. Cualquier niño, cualquier niño sabe que está mal agredir, cualquier niño sabe que está mal robar, cualquier niño sabe qué cosa es su propiedad, ¿ok? Y también voluntariamente la presta o la comparte o lo que sea, pero el niño sabe, el niño sabe. Es después nuestro ego, digamos, lo que se va formando con el transcurso del tiempo, ametrallado por este adoctrinamiento que nos esconde y nos tapan estas realidades, lo que después se va deformando con el tiempo. Si estos principios no son recogidos o sancionados por el ordenamiento jurídico positivo, esto último, el ordenamiento jurídico positivo, no puede considerarse un verdadero ordenamiento jurídico, porque está en contra de la justicia, está en contra de la equidad, está en contra de la moral, ¿ok? Entonces, cuando el ordenamiento jurídico sanciona algo que va en contra del derecho natural, y recordemos, adelantándonos un poco, cuáles son los principales derechos naturales, ¿no? El derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley. Cuando el ordenamiento jurídico violenta, y esto es importante entender porque la única forma de proscribir un derecho natural es a través de la coacción
es a través de la violencia. No hay otra forma. También es importante entender de todo esto que estoy diciendo que todos los derechos y las obligaciones emanan de estos derechos naturales. ¿Ok? Es muy importante porque en el momento en que el ordenamiento jurídico positivo y su ejecutor y sancionador, que es el Estado, avasalla el derecho natural, estamos perdidos, porque no hay límites. El poder destruye y somete al individuo. Fíjense en la definición de libertad. Uno es libre cuando su voluntad no está atada al designio de la voluntad de un tercero en forma coactiva. Y ese sometimiento de la voluntad, el Estado, como el monopolio de la violencia, lo ejecuta a través del derecho positivo, con una falsa legitimación y una falsa delegación de poderes, un falso consentimiento. Porque al estar violando los principios del individuo, es inmoral, es contrario a la justicia y a la verdadera ley, a la ley con mayúscula, que es esta ley natural. El derecho natural, al contrario que el derecho positivo, no se encuentra escrito, sino que emana de la misma especie humana, de la misma condición humana. Es inherente e igual en cada uno de sus miembros, independientemente de su posición social, de su etnia, nacionalidad o de otra consideración. Es universal y ajeno a cambios históricos. Algunos de sus mandatos también poseen expresión escrita, como la regla de oro, que es lo que les mencioné antes, ¿no? La regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Las primeras formulaciones modernas del concepto de derecho natural provienen de la Escuela de Salamanca y han sido tomadas y reformuladas por los teóricos del contrato social como Hobbes, Locke y Rousseau, a partir de la noción nueva para la época del estado de naturaleza. No me voy a entrar en ese tema, lo voy a dejar para otro capítulo. Las grandes falacias y grandes fallas de la filosofía contractualista, pero reconozcamos en este párrafo en particular, en este extracto en particular, la importancia de un gran principio del liberalismo, que es la igualdad ante la ley, el rule of law, el imperio de la ley, pero no de la ley positiva, o en todo caso de la ley positiva inmoral. El imperio de la ley, el rule of law, la igualdad ante la ley natural. Todos los hombres son nacidos iguales, todos los hombres son nacidos libres. El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre con el derecho positivo. Es un conjunto de preceptos que se imponen al derecho positivo y que éste debe respetar, es lo que vengo diciendo antes. El derecho positivo está establecido y sancionado para cada tiempo y cada comunidad social por la voluntad del legislador. Ya hemos hablado un montón de veces de los vicios y las contradicciones de esa voluntad del legislador en esa supuesta representación. Por lo tanto, se trata de un derecho variable, contingente, el derecho positivo, ¿no? Mientras que el derecho natural es un orden jurídico objetivo, no procedente de legislador alguno, que se impone a los hombres por su propia naturaleza. Es objetivo e inmutable y conocido por la razón. Esto es muy importante, ¿no? Conocido por la razón. El derecho natural se descubre a través de la mente, pero se elige a través del libre albedrío. Y acá estamos hablando de temas muy profundos. Uno tiene el libre albedrío para elegir entre hacer el bien o hacer el mal. El ser humano nace libre, nace para mandarse, perdonen la expresión, las cagadas que se tenga que mandar. Después pagará el precio por esos errores, pero y fíjense qué diferencia con los sistemas colectivistas, donde prometen justamente blindar al ser humano de esos errores. No, hemos venido a este mundo, el propósito para el cual estamos acá es para aprender, y la única forma de aprender es a través de cometer errores, es la única forma.
Si uno no se equivoca, no aprende nunca, nunca progresa, nunca avanza. El conocimiento, fíjense, y lo uno con lo que dije al principio, el conocimiento de del bien y del mal, la ética, ¿no? Así se llega al derecho natural. Pero el conocimiento, como ha dicho Hayek y tantos otros, está disperso en la sociedad. Entonces, la única forma de progresar es reunir lo disperso. Reuniendo lo disperso, confrontándolo, es como se logra un avance, se va perfeccionando y así es como la sociedad humana avanza. Avanza éticamente, avanza materialmente, avanza espiritualmente. O no, porque justamente el que impide a través de las regulaciones, a través de las prohibiciones, a través del derecho positivo, esa división del trabajo y la extensión del mercado, y me refiero a al proceso de intercambio, es el propio Estado. ¿Ok? Fíjense qué profundo que son estos temas, qué importante. Si esto no se entiende, no se puede avanzar. El Estado, la naturaleza del Estado, es negar el derecho natural. Si el Estado convalida el derecho natural, lo permite y se rige por él, está condenado a achicarse y a desaparecer. Porque el avance ético, el conocimiento del bien y del mal, jamás puede ir en contra de la libertad, en contra del proyecto de cada uno. Sé que parece muy profundo, muy filosófico, pero véanlo, véanlo. Fíjense, Locke menciona el derecho a recibir en legado, la herencia, ¿no? Cualquiera que haya estado vinculado a una sucesión sabe que el Estado se queda con el 20-30% de lo legado. Locke habla del fruto del trabajo, la propiedad, como uno de los derechos naturales, ¿no? Y en la actualidad trabajamos 7 meses del año para el Estado. Y el corolario, ¿no? El máximo de donde se origina todo, que es el autogobierno, la propiedad sobre el cuerpo de uno mismo, y todo lo que se desprende del cuerpo, las ideas, el trabajo, etc. El gobierno sobre la propiedad del cuerpo de uno mismo, cómo está siendo puesto en duda en la actualidad. En nombre del bien común y sin ningún tipo de fundamento científico, sin ningún fundamento de nada, se está violando ese principio de autopropiedad del cuerpo de cada uno. El cuerpo de cada uno está sometido al bien común. La negación absoluta de la libertad y del derecho natural. Las normas que integran el derecho natural son de carácter jurídico, una realidad jurídica objetiva y no unos principios de carácter moral o religioso. El derecho natural constituye un verdadero ordenamiento jurídico, con sus mandatos y prohibiciones, independiente de la voluntad humana y de toda reglamentación positiva. Otra cosa fundamental, porque muchos de los que rechazan el derecho natural consideran este carácter como que viene del éter, ¿no? De una fuerza de Dios, qué sé yo. No. Y guarda con esto. Vean los orígenes de las religiones. Las religiones, ¿de dónde nacen? Nacen de la observación de la naturaleza, de los fenómenos. Por eso el culto solar, el culto de Isis, el culto de Jesús, del cristianismo, digamos, el judaísmo, Mitra, Sumeria, con Enki, Enlil. A ver, cultos solares de la observación de la naturaleza, como no, la razón no estaba desarrollada, no había un entendimiento científico, no existía el grado de evolución para entenderlo de otra manera, las cosas se explicaban mediante la creencia en un ordenamiento superior. Ahora, ese ordenamiento superior, yo no tengo una postura atea, puede ser que exista, yo soy más de una postura deísta, que existe una causa originaria, pero que no interviene en la realidad material nuestra. Ahora, todas las religiones hubo un entendimiento respecto a la regla de oro y la regla de plata. Tratá a los demás como querés que te traten a vos y no trates a los demás como no quieras que te traten a ti.
Ese entendimiento se ha ido traduciendo y lo ha decodificado todas las religiones a través de la historia. Luego se confundieron, o digamos se confundieron, ¿no? Por el asunto del poder y demás. Se creó una casta especial y esto y lo otro. Pero es simplemente la utilización del poder para gobernar sobre la voluntad de otro. ¿No? La definición de libertad, como dijimos antes. ¿No? Imponer su voluntad a la de otro. El mecanismo, hoy será el derecho positivo, hoy es el cientificismo, con esto de la sopa china, y antes era el dogma religioso y demás. ¿No? Tan importante para el liberalismo haber luchado por esa independencia entre el poder político y el poder religioso. Pero bueno, no, me estoy desviando un poco del tema. El fundamento de los derechos humanos se encuentra en el derecho natural. Esto lo dije antes, todos los derechos emanan del derecho natural. El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida. Es interesante que originalmente todo estaba contenido en el derecho de propiedad. La vida era la propiedad de uno. O sea, todo está contenido en el derecho de propiedad y después iba unido el derecho de propiedad, el derecho a ser libre y el derecho a ser tratados en igualdad ante la ley. Es interesante notar la diferencia y cómo después al separar el derecho a la vida ha dejado lugar a un montón de causas contrarias justamente al derecho natural. Pero bueno, es tema seguramente para otro video. El derecho a la integridad moral y física, a la libertad, a la defensa legal, etcétera, etcétera, constituyen una dotación jurídica básica, igual para todos los hombres, por encima de toda discriminación. Se me vino ahora a la cabeza un secretario de juzgado que una vez me dijo que no existía la igualdad ante la ley. ¿No? Esa es la gente que... Bueno, no importa. El origen de los derechos humanos no puede ser la Constitución ni un convenio internacional, ya que esto implicaría que pueden ser suprimidos o modificados libremente por el legislador constituyente o por las autoridades firmantes de ese convenio. Por lo tanto, dejarían de ser derechos fundamentales e intangibles. Señores, esto es lo que venimos hablando, matando, destruyendo el concepto de constitución. El derecho positivo, la constitución es la base del derecho positivo, pero está creado por personas y son, al final, dejados a la suerte del arbitrio y a la conveniencia de esas personas que los políticos, ¿no? Que no van a dudar en ir en contra de nuestros derechos, como dije antes, para avasallarlos. Para beneficio de ellos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí terminé con este slide para hoy. Simplemente les quiero dejar unas frases. A ver, me voy a correr. Me voy a poner por debajo de Murray Rothbard. Un grande Murray Rothbard, realmente les recomiendo que lean La ética de la libertad, si así lo desean, explican muy bien esta idea del derecho natural, pero también como no hay que caer en dogmatismos, ni en fanatismos, ni en idolatrías, Rothbard cometió errores muy graves. Ya lo hemos hablado en otros videos, pero bueno, no viene al caso. ¿Qué dice Rothbard? El absolutista cree que la mente del hombre, empleando la razón, que según algunos absolutistas es inspirada divinamente, según otros está dada por la naturaleza, es capaz de descubrir y conocer la verdad. Absolutamente, la razón es la que descubre y conoce la verdad, incluyendo la verdad sobre la realidad y la verdad sobre lo que es mejor para el hombre y mejor para sí mismo como individuo. ¿Y qué mejor que uno mismo para saber? Eso no lo exime de un error, pero para saber qué es lo mejor para sí. Poner en manos de otro es ceder voluntariamente la autonomía propia. Entonces es negar lo que te individualiza, es negar lo que te hace ser humano. Ahora, hay gente que lo hace voluntariamente, está bien. Lo que no se puede tolerar es que se haga bajo coacción, con fundamentos. Me niego a involucrarme con un pasaporte de estos de salud, digamos. Estoy en mi derecho,
Estoy en mi derecho como dueño de la propiedad de mi cuerpo. Ahora, cuando me lo imponen mediante la coacción directa o indirecta, a través de los mismos mecanismos violentos de las normativas del derecho positivo, ahí estamos en una flagrante violación de la naturaleza humana. Cicerón decía: la verdadera ley es la razón correcta de acuerdo con la naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y eterna. Convoca al deber por sus mandamientos y evita el mal por sus prohibiciones. Es un pecado tratar de alterar esta ley, ni es permisible derogar ninguna parte de ella, y es imposible abolirla por completo. Fíjense, es muy interesante respecto a esto que dice Cicerón, ¿no? De el obrar bien, el obrar mal, como siempre se ha entendido esto desde el punto de vista religioso, digamos. En Oriente existe la ley del karma. Como vos actuás, después te devuelve, que es una reconversión de la ley de oro. Tratá a los demás como querés que te traten a vos, así vas a tener un buen karma. Ahora, en Occidente, eso fue mejor explicado por el cristianismo, como la ley moral. Hay una gran diferencia entre actuar moralmente, voluntariamente, de acuerdo al mandato de la razón y la conciencia de uno mismo, actuar moralmente por la imposición y el miedo al castigo. Hay una gran diferencia. Ahora, es cierto que la gran mayoría de la humanidad, se guía por estos principios. Es el Estado privilegiando a uno y al otro donde siempre se genera esta ley de la selva, donde se violenta la igualdad ante la ley para avanzar a un sistema de privilegios o de dominación y sumisión a través de la ley positiva, donde se genera la ley de la selva. Pero bueno, no me quiero meter, en otro video hablaremos más de los autores contractualistas. Locke, hablando del contractualismo, ¿no? El hombre, según hemos demostrado, ya nace con un título a la perfecta libertad y al disfrute ilimitado de todos los derechos y privilegios de la ley natural. Todos nacemos con los mismos derechos, emanados de nuestra propia naturaleza. Tiene, pues, por naturaleza, al igual que cualquier otro hombre o de cualquier número de hombres que haya en el mundo, no solo el poder de defender su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes contra los atropellos de los demás. Y es la única forma de justificar la coacción cuando la violencia es defensiva, para defender justamente el ejercicio y la tutela de estos derechos. Bueno, ya llegando al final, otra vez Rothbard dice: la ley natural proporciona el único terreno seguro para una crítica continua de las leyes y decretos gubernamentales. Y con esto quiero cerrar, porque acá está el punto de la cuestión. Es imposible cuestionar el poder si no se conoce lo que el poder está violentando para crecer y avasallarte. Y ese es el derecho natural. Y el fundamento del poder, la motivación del poder para avanzar, para atropellarte, es justamente negar el derecho natural, negar la ley natural, negar los principios de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Entonces, repito, la ley natural proporciona el único terreno seguro para una crítica continua de las leyes y decretos gubernamentales. Y yo agrego, es el lugar para la crítica continua al ejercicio del poder y al ejercicio de la violencia sobre el otro. Creo que para empezar esta serie de videos sobre el derecho natural está más que bien. Hemos planteado los principios, hemos definido, hemos mostrado y centralizado en el rol que cumplen hoy, donde hoy están negados por el Estado, están negados por los políticos, y esa negación conduce al despotismo, conduce al totalitarismo, conduce a esta realidad distópica que estamos viviendo,
este verdadero 1984 en vivo y en directo por las pantallas de nuestros celulares, herramientas utilizadas en el futuro para el control social. Bueno, por este episodio me parece que está más que bien, me siento satisfecho, los leo en los comentarios, el conocimiento está disperso, no hay nadie que tenga el conocimiento absoluto, si no sería un dios. Así que los leo, debatimos y vamos preparando nuevos videos en esta serie, inclusive una entrevista tengo programada con Flavio Gardela, un grande que les dejo también el link del video que ha grabado con Nico Moraz de los liberales hablando del derecho natural, para ir cerrando, ¿no?, toda una idea de difusión para que tengan las herramientas para defender los principios del liberalismo. Los principios del liberalismo no es si son 3 puntos de inflación, 4 puntos de inflación y la emisión monetaria nos está destruyendo, que sí nos está destruyendo, pero el principio es otro. El principio es mucho más profundo que ese. La economía sirve para explicar muchísimas cosas y muy fácilmente de la propiedad privada, del ejercicio de la propiedad privada, del progreso, de la acumulación de capital, pero no alcanza para tocar los temas profundos, los temas morales y éticos del liberalismo. Así que bueno, nos vemos en una próxima edición. Como dije antes, los leo en los comentarios. Les agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí.